en lo que emiten en el visible de los objetos, sino comenzar a observar el universo en otras frecuencias. El radiotelescopio y los grandes radiotelescopios como los que están acá sirven para observar otro tipo de procesos. El universo cambia y luego ya más recientemente podemos observar el universo con los radiotelescopios como el Chandra en rayos X, en ultravioleta, en rayos gamma, y ya hay toda una gama extraordinaria para observar el universo en todo su espectro. Miremos, por ejemplo, este es uno de los espejos de los de Chile, de los telescopios grandes. Miremos, por ejemplo, esta foto que es en la dirección de lo que vemos Vía Láctea. Esta es la foto de la Vía Láctea con diferentes instrumentos. Una cosa es lo que uno observa en el visible, en el infrarrojo se observa esto, en esta parte, en el infrarrojo lejano. Otra parte es lo que se observa en radio, otra parte es lo que se observa en el ultravioleta, otra parte es lo que se observa en el visible, etc. Es decir, el universo, cuando uno ya lo observa con diferentes instrumentos, el universo adquiere una riqueza maravillosa. ¿Qué pasa con cada una de estas, llamémoslas fotos? Que esto nos da a nosotros información de los diferentes procesos que suceden a diferentes escalas y niveles. Por ejemplo, si sabemos si hay algo que emite rayos X, es porque en esa región hay una zona donde las partículas, los electrones de la materia se aceleran violentamente y producen los rayos X. Allí en esa zona se comenzaron a descubrir los primeros agujeros negros. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la parte de los rayos gamma. Tienen que ser agujeros negros gigantescos los que producen este tipo de cosas. El infrarrojo lo producen otro tipo, moléculas, por ejemplo, moléculas que se forman de carbono, cadenas de carbono se pueden observar con el infrarrojo. Y se sabe no solamente que lo que hay aquí en la Tierra como material fundamental, las estructuras fundamentales de carbono, origen de la vida, también se encuentran en otras estrellas y en otros planetas y en otras zonas del universo. Ese es, digamos, el punto más interesante. Este es un ejemplo de centauros, alfa centauros, observado con diferentes instrumentos. En el visible, en el ultravioleta, en las ondas de radio, etc. Los nuevos instrumentos, como por ejemplo el telescopio Hubble, también cambiaron la visión del universo. Esta es una imagen con un telescopio de los grandes, este es de los telescopios donde estoy haciendo resonancia. Esto es tomado con uno de los telescopios grandes de 2 metros, esto es un cúmulo de estrellas. Con el telescopio Hubble, que está en el espacio, puede entrar a una zona tan pequeña como la que está allí y resolver ya en estrellas individuales esas zonas tan pequeñas. Como ustedes ven, la astronomía, definitivamente el cambio en la astronomía entre los años 80 y 90 fue extraordinario. Ahora les muestro más adelante los proyectos futuros. Entonces, todo ese esquema, toda esa distribución de materia en todas sus formas, aquí tengo ejemplos de agujeros negros. Esto es una supernova que queda remanente en el centro de un agujero negro. Esto es en Orión, la famosa cabeza de caballo, que esto es una zona que tiene materia, digamos, fría, polvo, y la luz remanente de esta nebulosa es absorbida y por eso se ve como una sombra. Y estas son otras zonas, por ejemplo, de altísimas densidades donde se están formando estrellas, están haciendo estrellas y nuevos sistemas planetarios. Ahora, la visión del universo en otras, más allá de la imagen óptica, por ejemplo, esto es en una región y un telescopio óptico toma esta foto, allí uno vería aquí, digamos, como un vacío de materia. Pero si uno toma la foto en la misma región con el infrarrojo, con un filtro infrarrojo, entonces aparece ahí sí las estrellas que están detrás. Entonces, toda esa instrumentación permitió a la astronomía ver un montón y una gran cantidad de fenómenos que antes eran invisibles solamente con los telescopios ópticos. El paradigma del Big Bang, obviamente, cuando comienza, parte de un principio que se llama el principio cosmológico. Ya cuando uno observa el universo a gran escala, como están en estas fotos de acá,
estos punticos ya no son estrellas, son galaxias como las nuestras. Y hay cúmulos gigantes como los cúmulos de Virgo, el cúmulo de Abel, que pueden contener 20.000, 30.000 galaxias gigantescas, y de esos cúmulos hay millones de cúmulos en todas las direcciones. Las dimensiones del universo, ya si uno se dirige, por ejemplo, a un cúmulo de Abel, puede quedar a unos 1.000 millones de años luz, 2.000 millones de años luz, y así. Pero observando el universo en todas las direcciones, definitivamente lo que se observa es que la masa, la distribución de materia de galaxias en cualquier dirección es esencialmente la misma. Es decir, el universo en todas las direcciones que ustedes lo observen, esencialmente tiene la misma cantidad de materia. En ese sentido, decimos que el universo es homogéneo e isotrópico. Esos dos conceptos, universo homogéneo e isotrópico, se llaman el principio cosmológico y fue el punto de partida de Einstein para comenzar a describir lo que es la cosmología. ¿Eso qué significa también? Que donde nosotros estamos aquí parados en este momento, en este punto del universo, es equivalente a cualquier otro punto del universo en cualquier otra parte. Y si estuviéramos en otra parte y observáramos el universo a estas grandes escalas, observaríamos exactamente lo mismo. Un principio democrático que, bueno, para algunas concepciones de ser el hombre del centro del universo puede ser terrible decir estamos en un punto cualquiera, no somos privilegiados de nada, pero fíjense que también a su vez, al ser nosotros un punto cualquiera, lo que observamos desde este punto, lo observado desde cualquier punto del universo. Por lo tanto, la descripción que hagamos del universo, así es el universo. Ese principio cosmológico tiene unas connotaciones no solamente, digamos, físicas importantes. Todo este todos los objetos vistos y medir y dar toda esa distribución de materia. Y corrobora hasta donde conocemos hoy en día el principio cosmológico. Este es el ejemplo, digamos, del cúmulo famoso de Abel, que es uno de los más interesantes y estudiados. Y bueno, entonces, con base en el principio cosmológico, evidentemente, la idea era lo que les comentaba, explicar por qué el universo es estático. Luego, cuando se descubre que el universo está en expansión y se hace a un lado la constante cosmológica, pues las cosas cambian con el trabajo de Hubble radicalmente. El trabajo de Hubble se basó, como les comentaba hace un momento, en cómo saber si un objeto se está moviendo. Y precisamente el truco básico es que todas las estrellas y todos los objetos que emiten luz emiten un espectro. El helio, por ejemplo, se llama helio, es elemento químico porque fue descubierto en el Sol antes que en la Tierra, dado que en la Tierra es un elemento químicamente inerte y no se podía detectar. En cambio, en el Sol se observó su espectro y por eso se le dio ese nombre. Entonces, ¿qué pasa? Cada elemento químico tiene un espectro que tiene unas líneas muy características, pero si este átomo, por ejemplo, este sistema emitiendo este espectro, se aleja de nosotros, esas frecuencias disminuyen. Se llama corrimiento Doppler. Es el principio que utilizan los policías con sus radares para poner multas por exceso de velocidad. Simplemente mandan una onda, se refleja, si el objeto se está moviendo, el cambio en la frecuencia le dice a uno con qué velocidad se aleja. Ese principio fue el que utilizó Hubble en 1929, estudiando espectros de las galaxias. Estas son las primeras galaxias que trabajó Hubble, y las líneas que observaba, veía cómo se iban desplazando una pequeña cantidad. ¿Qué le permitió a Hubble medir?